Somnolencia diurna excesiva o hipersomnia, ¿qué significa? Es aquel paciente que se duerme en situaciones durante el día que no son normales. Es decir, se puede dormir manejando, se puede dormir parado en un semáforo, se puede dormir después de una comida. Suele ocurrir que después de una comida uno tiene un poco más de sueño, pero este paciente lo hace en forma más reiterada. Lo mismo que en situaciones laborales, entonces es un paciente que se duerme en situaciones que no son normales dormirse. ¿Qué ocurre? Le genera situaciones de accidentes, es un paciente que muchas veces tiene accidentes automovilísticos, accidentes laborales, entonces es un paciente que generalmente concurre diciendo estoy funcionando mal en el día, muchas veces va acompañado de dolor de cabeza, de irritabilidad, de trastorno cognitivo, trastorno conductual y a su vez con todas estas fallas que les está pasando durante el día. ¿Qué es lo que hay que investigar cuando un paciente tiene esa somnolencia diurna excesiva? Es lo que se llama SAOS, que es el síndrome de apneas y hipopneas del sueño, que es la causa más frecuente de esta patología. ¿Cómo llegamos a este tipo de pacientes? ¿Por qué? Porque este paciente generalmente no dice yo duermo mal. Ese paciente va, se duerme en la cama, se acuesta y se duerme instantáneamente y se duerme hasta el otro día. ¿Qué pasa con ese paciente? Hay una mala calidad del sueño, es un sueño fragmentado, es un sueño donde el paciente produce estas apneas, estos ronquidos, se mueve, es un sueño muy alterado, muy fragmentado y muy superficial. Entonces, generalmente el paciente no lo recuerda. El que lo recuerda, ¿quién es? El acompañante. El que sabe qué pasa en el sueño es el acompañante que dice, no, mi marido, mi señora ronca mucho, se mueve mucho, transpira mucho, hace como episodios de que parece que deja de respirar, que son las apneas. Bueno, ese paciente, generalmente, como les digo, muchas veces el paciente en sí no sabe lo que le pasa. Generalmente no lo recuerda porque está durmiendo y para él duerme bien. Entonces es investigar, es preguntarle, ¿y usted cómo duerme? Al acompañante, el señor ¿cómo está? ¿Ronca mucho durante el sueño? ¿Se mueve mucho? ¿Transpira mucho? ¿Usted siente que hace cortes o que como situaciones que deja de respirar? Es ahí donde nosotros empezamos a encaminar hacia nuestro diagnóstico. Está claro que hay un perfil del paciente que tiene un síndrome de apneas y hipopneas del sueño. Generalmente es un paciente, se da más en varones, paciente obeso, con cuellito corto, hipertenso, diabético, con insulinoresistencia. Es un paciente, digamos, que ya tiene un perfil, dislipemia, que uno siempre lo va de alguna manera ya. Cuando ingresa al consultorio uno lo va perfilando y tiene que preguntar cómo duerme y si ronca a la noche. Es fundamental. ¿Por qué? Porque generalmente hemos visto que el SAO, el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, está relacionado a muchas patologías cardiovasculares como la hipertensión, como infartos cardíacos, infartos cerebrales, dislipemia. O sea, es un factor de riesgo sumamente importante. ¿Qué ocurre cuando el paciente produce esas apneas y hipopneas? Se produce una fragmentación importante del sueño que lleva a una dificultad en la arquitectura del sueño, un sueño superficial y que en el día el paciente no rinde. Es un paciente que tiene muchas dificultades diurnas. Entonces, volvemos a lo que dije inicialmente. Es tan importante la noche para que nosotros tengamos un buen rendimiento en el día.